Hamza, Swagatam, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué son los yogis? ¿Cuál es tu idea de lo que es un yogi? ¿Un yogi será un filósofo? ¿Será un religioso? ¿Será un místico? ¿Un sabio? ¿Un gimnasta? ¿Un mago? ¿Un espiritualista? ¿Un chamán? ¿Un sanador? ¿Un maestro? Bueno, he aquí que el yogi puede ser todas estas cosas o solo algunas. Por ejemplo, el yogi investiga la naturaleza de la realidad, del yo, del universo, usando la reflexión racional, el diálogo interno, como vías para encontrar la verdad, lo que llamamos jnana. Por lo tanto, el yogi puede ser entonces en este contexto un filósofo. Pero también hay muchas tradiciones yógicas que son religiosas y que viven la práctica del yoga dentro de un marco de principios religiosos, sagrados, observando ciertos rituales, ciertas actitudes devocionales, el bhakti, alineando sus vidas con lo que conciben como la divinidad. Entonces sí, puede haber senderos del yoga que sean religiosos. El yogi propiamente puede o no ser religioso, pero algunos senderos no establecen la necesidad de la religiosidad, algunos de estos senderos yógicos, mientras que otros sí. Entonces sí, el yogi puede ser un religioso, un místico. Bueno, los yogis buscan la experiencia directa de la unión con lo absoluto, más allá de la razón, a través de estados de conciencia expandidos como el samadhi. Entonces sí, el yogi puede ser un místico. El yogi también integra conocimiento, experiencia, usa a pleno su discernimiento, lo que nosotros llamamos viveka, para orientar sus actos, sus decisiones, para intentar ser justo, ser compasivo. Y en ese contexto podríamos decir que este yogi que aplica todo esto puede ser un sabio. Un gimnasta. Bueno, los yogis nos proponemos desarrollar fuerza, flexibilidad, control corporal mediante las asanas, las kriyas, los namaskares, convirtiendo el cuerpo en un instrumento preciso y afinado. Así que sí, también podría ser un gimnasta. ¿Podría un yogi ser un mago? Bueno, no sé si lo saben, pero probablemente la más antigua definición escrita que se conoce, que está en los Vedas, en unos escritos muy antiguos que tienen aproximadamente unos 3000 años. En estos Vedas, la primera indicación, la primera vez que se menciona el yoga, se lo menciona como un medio mágico para obtener cosas, para lograr cosas. ¿Por qué como un medio mágico? Y porque quizás no todas las personas en ese momento comprendían cuál era el trasfondo de esas prácticas. El yogi entonces conoce y maneja símbolos, formas geométricas, mantras,
fórmulas de sonido, utiliza visualizaciones que transforman la percepción y la energía, produciendo efectos que para muchos van a ser extraordinarios, mágicos. ¿Es el yogi un espiritualista? Bueno, muchos yogis centran su vida en el cultivo de lo que denominan espíritu, la esencia de sí, y la conexión. Buscan la conexión con los planos más sutiles de la existencia, tratando de ir mucho más allá de lo material. En este contexto, sí podríamos decir que los yogis pueden ser espiritualistas. ¿Son los yogis chamanes? Bueno, los yogis se relacionan con la naturaleza, con los elementos básicos de la naturaleza como si fueran seres vivos, se comunican de alguna manera, no quizás como estamos hablando tú y yo, sino de alguna manera se comunican, hablan con los elementos, con las plantas, con los animales. Esto está por demás ya demostrado en estos tiempos que es posible ese tipo de comunicación, de comprensión profunda de lo que una planta, una fitohormona tiene para ofrecernos. Entran también a veces en estados de trance para poder conocer cosas que están más allá de la razón. Utilizan también mucho de esto para ayudar a sanarse y a sanar a otros. Entonces, sí, puede ser un chamán, y ya que hemos tratado el punto de la sanación, y también puede ser un sanador, porque emplea técnicas como ya comentamos, las asanas para corregir problemas a nivel físico, mecánico, la respiración, técnicas de desarrollo de la energía interna, de la sensibilidad, la meditación. Bueno, hay muchísimas herramientas que utilizamos en pos de una sanación física, mental, emocional. ¿Es el yogi un maestro? Algunos sí, porque transmiten saberes y prácticas no solo con palabras, sino encarnando lo que enseñan, viviendo esa práctica y transmitiéndola muchas veces principalmente desde ese lugar, no tanto desde la enseñanza oral o escrita. Si partiéramos de los mitos milenarios, estos mitos estas leyendas que nos cuentan de estos superhombres llenos de poderes, estos yogis extraordinarios, más propios de alguna de las historias de Marvel, por ejemplo, partiéramos desde ellos para llegar a la interpretación actual de lo que es un yogi. ¿Qué les parece que encontraríamos en común? ¿Cuál es la esencia de ese yogi que fue válida hace miles de años, que es válida en esas leyendas y que es válida en nuestros días? ¿Cuál sería esa esencia? Lo que realmente nos indica que alguien es un yogi. Bueno, quizás el significado de la palabra yoga pueda ayudarnos en esta búsqueda. En líneas generales, suele traducirse la palabra yoga como unión al español. Pero en Yoga Vital nos gusta traducir yoga como atalaje, entendiendo el atalaje como una herramienta que nos permite que dos o más fuerzas trabajen juntas, generando una sinergia, generando algo más.
La idea en realidad es atalajar nuestros planos de existencia, el físico. Nosotros existimos a nivel físico, a nivel mental y a un nivel espiritual. Atalajar estos tres planos, hacer que estos tres planos se proyecten coherentemente en una única dirección, para poder penetrar de esa manera en la realidad, despertando así una mayor conciencia. Podríamos también preguntarnos, un instructor de yoga, de hecho me lo han preguntado muchas veces, un instructor de yoga, un profesor de yoga, ¿es necesariamente un yogi? Y la respuesta es no, no necesariamente, puede serlo, pero no necesariamente por ser un docente, un instructor, un profesor de yoga, este es un yogi. Si este docente solo se limita a transmitir algunas técnicas aprendidas, aunque lo haga con total suficiencia, con precisión, él solo quedará en la posición de un transmisor de las enseñanzas. Si alguien practica algunas técnicas yógicas ocasionalmente, eso lo pone en la posición de practicante, ¿sí? Pero solo si encarna el yoga vital como un camino de vida que se refleja en todas las dinámicas de su vida, entonces sí seremos yogis. Esto establece la gran diferencia entre el hacer yoga y el ser un yogi. En otras palabras, hacer yoga es como usar un mapa y ser un yogi es como habitar el terreno, volverse parte de. Entonces, el compromiso no depende, este compromiso de ser un yogi no depende del lugar donde estemos, de la vestimenta que usemos, ni de la actividad que realicemos, sino que depende de la integración entre la conciencia y la acción. Un yogi puede ser un científico en estos tiempos, puede ser un artista, un motociclista, un padre de familia, puede ser también un monje, un renunciante al mundo. En épocas pretéritas, la mayoría de los yogis eran renunciantes, pero esto no es que el ser renunciante te hace yogi. No es lo que hacemos, sino lo que somos lo que nos hace yogis. Bueno, espero que estos comentarios te sirvan para desarrollar un poco más tu conocimiento sobre los yogis, por lo menos desde la perspectiva de nuestro yoga vital. Les envío un gran abrazo y espero verlos muy pronto. Pranam.